¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a una clase más. Vamos a continuar con el cálculo de derivadas de funciones trigonométricas. La función a derivar, y igual a la diferencia. La primera función es 5 por tangente de 3 séptimos por x al cuadrado menos 8x. La segunda función, menos 1/5 por seno de 2/5 por x al cubo menos x al cuadrado. Las fórmulas que vamos a emplear para calcular estas derivadas son la de tangente de u y seno de u. Observemos que para el cálculo de estas funciones necesitamos la derivada de sus ángulos. Por lo tanto, vamos a calcular esas derivadas por separado para no generar una expresión muy grande. Noten que muy comúnmente se aprecia o se ocupa la letra u para denotar el ángulo de la función, pero podemos cambiar. Aquí vamos a ponerle u, aquí podemos ponerle t. Bien, calculamos entonces la derivada de u con respecto a x. Aquí tenemos la función que es 3 séptimos por x al cuadrado y vamos a calcular esa derivada con respecto a x. Continúa el signo menos. La derivada de 8x. Continuamos con el cálculo de forma directa. Este 2 pasa a multiplicar a 3 séptimos. 2 que multiplica a 3 séptimos. Bien, este 2 es un número entero, vamos a convertirlo a fracción poniéndole un 1 en el denominador. 2 por 3, 6. 1 por 7, 7. Continúa la variable x y a la potencia de la variable se le resta 1. 2 menos 1, 1. Ya está indicado acá. Continúa la derivada de esa función lineal, el cual es igual a menos 8. Solo queda el coeficiente de la variable x. Continuamos con la derivada de t con respecto a x. Nuevamente, se aprecia la derivada de una resta de funciones y lo expresamos en derivadas más pequeñas. Derivada de x al cuadrado con respecto a x. Reduciendo o calculando la derivada nos quedaría 3 pasa a multiplicar al coeficiente de la variable y a la potencia se le resta 1. Aquí tenemos una multiplicación por un número entero, se convirtió a fracción, de tal forma que podamos hacer esa multiplicación. 3 por 2, 6. 1 por 5, 5. Continúa la variable x y a la potencia se le resta 1. 3 menos 1, 2. Aquí tenemos la derivada de un x a la n. Baja el signo menos. Este 2 pasa a multiplicar a x y a la potencia se le resta 1. 2 menos 1 ya está indicado aquí. Bien, ya tenemos los elementos a sustituir para calcular la derivada que tenemos a continuación, es decir, toda esa diferencia de funciones. Entonces, expresamos la derivada de y con respecto a x es igual a... Aquí tenemos una constante el cual multiplica a la función trigonométrica. Vamos a bajar esa constante, abrimos corchete y sustituimos la derivada de tangente, el cual me indica que es secante cuadrada del ángulo. Ya identificamos que el ángulo es 3 séptimos por x al cuadrado menos 8x. Cierro paréntesis y ahora continúa por la derivada del mismo ángulo. Y ya nos dio esta derivada 6 séptimos, el cual calculamos por aparte, menos 8. Cerramos paréntesis y además el corchete que se abrió al principio. Continúa acá con la función un signo menos. Y ahora la constante. Nuevamente aquí es un quinto que multiplica a la función. Pasamos ese un quinto, abro corchete y vamos a usar esta fórmula. Que la fórmula me indica que es igual a coseno del ángulo. Coseno. Aquí denotamos al ángulo con la letra T, el cual es 2 quintos por x al cubo menos x al cuadrado. Cierro paréntesis, continúa la fórmula por la derivada del ángulo. Es decir, aquí sería la derivada de t, el cual nos dio 6 quintos por x al cuadrado menos 2x. Cierro paréntesis y el corchete. Nos queda ir reduciendo términos.
Este 5 multiplica a cada elemento que se aprecia en el paréntesis final, que a la vez también está multiplicando a secante cuadrado. Aplicando la multiplicación, vamos a ponerle un 1 al 5 para que se convierta en fracción. 5 por 6, 30, x, en el denominador 1 por 7, 7. Aquí es un entero, 5 por menos 8, menos 40. Cierro paréntesis y bajo la función trigonométrica secante cuadrada de 3 séptimos por x al cuadrado menos 8x. Muy comúnmente casi siempre se pone al principio la expresión algebraica y después la función trigonométrica, para no confundir el ángulo con esta expresión. Continúa menos. Nuevamente aquí tenemos un quinto que multiplica a la expresión que tenemos dentro del corchete. Específicamente este un quinto va a multiplicar al paréntesis que se aprecia del lado derecho. Aquí ya está en forma de fracción y también aquí tenemos una fracción. 1 por 6, 6, abro paréntesis, 5 por 5, 25, x al cuadrado. Esta expresión es un entero, vamos a convertirlo en fracción. 1 por 2, 2, y 5 por 1, 5. Noten que es un signo menos, continúa ese menos. Baja x. Y después la función trigonométrica, que es coseno de 2 quintos por x al cubo menos x al cuadrado. Noten que tenemos un signo menos. Este menos sigue multiplicando tanto al paréntesis como a la función trigonométrica. Si quisiéramos eliminar este menos, multiplicamos este menos por cada elemento que se aprecia dentro del paréntesis. Si no, pueden dejarlo expresado así. Bien, entonces ya hemos llegado a la derivada de esa función trigonométrica. Continuamos con el cálculo de la derivada de la siguiente función, x al cubo por coseno de 5x. Como pueden notar, se aprecia un producto de funciones. Por lo tanto, voy a emplear la regla del producto. Vamos a anotar a la primera función como u y a la segunda como v. Para el cálculo de la derivada de un producto se necesita la derivada de b y la derivada de u, las cuales vamos a calcular por separado para no generar una expresión muy amplia o muy extensa a la hora de calcular la derivada de toda la función. Denotamos la derivada de x al cubo con respecto a x, y de forma directa este 3 pasa a multiplicar a la variable x y a la potencia se le resta 1, 3 menos 1, 2. Continuamos con la derivada de b con respecto a x. Aquí tenemos la derivada de la función trigonométrica coseno, cuyo ángulo es 5x. Vamos a emplear esta segunda fórmula. Noten que aquí el ángulo es 5x. Ya está denotado con la letra u. Para no confundirlo con esta u, podemos cambiarle de nombre. Aquí pueden ponerle la letra que ustedes gusten. Pueden ser S, T, Q. En esta ocasión voy a dejarlo con S. Bien, entonces la fórmula me indica que es menos seno del ángulo S, que es 5x, por la derivada de ese ángulo. Vamos a anotar esa derivada con respecto a x. Baja menos seno del ángulo 5x y calculamos esta derivada. Esta derivada es igual a 5, ya que la regla me indica que la derivada de una función lineal es igual al coeficiente de la variable. Vamos a reducir términos o reacomodar la información. Menos 1 por 5, menos 5 por seno del ángulo. Ya que tenemos esos elementos, vamos a sustituirlo en la regla del producto. Denotando la derivada de y con respecto a x, nos quedaría que es igual a u, el cual es x al cubo, que multiplica a la derivada de b. B nos dio menos 5 por seno del ángulo, cierro paréntesis, más b.
b es igual a coseno de 5x que multiplica a la derivada de u, igual a 3x al cuadrado. No hay mucho que reducir más que acomodar la información. Más por menos, menos 5 por x al cubo, 5x al cubo. Y bajo simplemente la expresión seno y su ángulo. Continuamos con la siguiente expresión. Muy comúnmente siempre se pone la expresión algebraica al principio y después la trigonométrica. Esto para no confundir el ángulo con esta expresión. Entonces, acomodamos la información. 3x al cuadrado, como es un monomio, ya no hay necesidad de ponerle paréntesis, porque ya me está denotando que va a multiplicar a coseno del ángulo 5x. Si aquí hubiese sido un binomio o un trinomio o el monomio negativo, entonces sí hay que ponerle su paréntesis. Bien, entonces ya tenemos la derivada de esa función. Continuamos con el cálculo de la derivada de la siguiente función. Y igual a seno al cubo de 9 por x al cubo menos 4x al cuadrado. Observemos que aquí la función trigonométrica está siendo elevado a una potencia, la cual no puedo emplear esta forma, ya que aquí no me está indicando que la función esté elevado a una potencia. Pero sí podemos transformar a la función de tal forma que se parezca a alguna de las fórmulas de derivación que ya hemos estado empleando. Otras formas de reescribir esta función son las siguientes. Noten que aquí en esta primera expresión todo está siendo elevado al cubo y aquí solo el ángulo está elevado al cubo. Solo son formas de reescribir que esta función está elevado a la potencia 3. Ahora, esta segunda forma es la que me va a ayudar a calcular esa derivada. Noten que se parece a la fórmula de la regla de la cadena, ya que tenemos a toda esta función, el cual es u, elevado a una potencia n, u a la n. Entonces emplearíamos en primera instancia la regla de la cadena. ¿Qué necesitamos? Bueno, la potencia pues ya lo tenemos que es 3, a u es la función trigonométrica y a la potencia se le resta 1. Pero también necesitamos la derivada de u. Vamos a calcular esa derivada de u por aparte para no generar una expresión muy grande cuando estemos calculando la derivada de toda la función. Bien, entonces denotamos que aquí la derivada de u ya especificamos que es seno, con su ángulo 9x al cubo menos 4x al cuadrado. Y vamos a derivar con respecto a x. Aquí tenemos la derivada de una función trigonométrica. Aquí sí ya puede emplear esta fórmula, ya que la función trigonométrica está elevado a la potencia 1. ¿Qué me indica la fórmula? Que es igual a coseno del ángulo. Aquí el ángulo es 9 por x al cubo menos 4 por x al cuadrado. Allá está denotado con la letra u, aquí vamos a cambiarlo, porque aquí también tenemos u. Entonces, para no confundir esa expresión, vamos a ponerle t, o la letra que ustedes gusten. Entonces sería coseno de t o coseno del ángulo. 9 por x al cubo menos 4x al cuadrado. Continúa por la derivada del ángulo. Bien, el ángulo ya identificamos que aquí le pusimos t, que es 9 por x al cubo menos 4x al cuadrado. Continuamos, es igual a coseno, continúa el mismo ángulo. Y aquí calculamos esta derivada que podemos realizarlo de forma directa. 3 por 9, 27x al cuadrado, ya que a la potencia 3 se le restó 1. 2 por menos 4, menos 8x. 2 menos 1, ya está denotado este 1 aquí. Les comentaba que la función algebraica podemos pasarlo al principio y después la función trigonométrica. Aquí es importante los paréntesis ya que es un binomio. Si fuese un monomio positivo,
no hay necesidad de poner el paréntesis. Bien, entonces ya tenemos la derivada de u. Ya podemos aplicar directamente la regla de la cadena, ya que tenemos este elemento que necesitábamos. Entonces, ahora denotando la derivada de y, ahora sí ya de toda la función, con respecto a x, me indica la fórmula que la potencia, que es 3, pasa a multiplicar a u. U es la función trigonométrica. Y a la potencia, que es 3, se le resta 1. Continúa por la derivada de u. Afortunadamente ya hicimos de forma separada esta derivada y nos dio 27 por x al cuadrado menos 8x, que multiplica a coseno de 9x al cubo menos 4x al cuadrado. Vamos a reducir esta expresión. Este 3 está multiplicando a todo lo que se aprecia aquí, tanto a las dos funciones trigonométricas como a esta expresión algebraica. Entonces vamos a multiplicar directamente este 3 a ese binomio que está dentro del paréntesis. 3 por 27, 81 x al cuadrado. 3 por menos 8, menos 24x, ponemos paréntesis, y ahora bajamos las demás expresiones. Aquí tenemos a seno con su ángulo 9 por x al cubo menos 4x al cuadrado. Noten que quedaría todo elevado al cuadrado. 3 menos 1, 2. Ahora solo me hace falta bajar la otra función trigonométrica. Aquí solo voy a hacer un pequeño ajuste. Aquí tenemos otra forma de expresar a la función trigonométrica a una potencia, que sería esta. Pero vamos a regresarlo a esta expresión que es más común verla así. Entonces quitamos el paréntesis y este 2 vamos a mandarlo arriba de seno. Aquí sería seno al cuadrado y su ángulo. Bueno, creo que me había omitido un paréntesis por ahí. Y ese sería el ángulo de esta función trigonométrica elevada al cuadrado. Entonces ya hemos llegado a la derivada de esa función trigonométrica. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual al cociente cuyo numerador es coseno de 6x al cuadrado menos 7x y el denominador seno de 6x al cuadrado menos 7x. Como podrán notar, se aprecia un cociente, el cual podría emplear la fórmula de derivación u sobre b para determinar esa derivada. Pero noten que aquí tengo una identidad trigonométrica, las cuales también nos ayudan a transformar a la función de tal forma que podamos llegar a otra expresión que sea más fácil de derivar. La identidad trigonométrica me indica que el coseno del ángulo alfa sobre seno del ángulo alfa es igual a cotangente del ángulo alfa. Esto se puede aplicar siempre y cuando las dos funciones trigonométricas tengan el mismo ángulo. Para este caso sí aplica, ya que tenemos el mismo ángulo para el coseno y para el seno. Entonces, transformando esta función con las identidades trigonométricas nos quedaría cotangente del ángulo, que es 6x al cuadrado menos 7x. Y noten que es más fácil derivar, ya que tenemos la fórmula directa de derivada de cotangente del ángulo. Si aplicamos u sobre b, también debemos llegar a la misma respuesta, solo que nos va a tomar un poco más de tiempo. Entonces denotamos la derivada de y con respecto a x. Ya especificamos aquí que el ángulo es 6 por x al cuadrado menos 7x. Según la fórmula nos indica que es menos cosecante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. Sería derivada de 6 por x al cuadrado menos 7x y vamos a derivar con respecto a x. Continuamos bajando la función trigonométrica, la cual no se ha modificado, y calculamos esta derivada.
podemos hacerlo de forma directa. Abro un paréntesis, ya que esta expresión va a multiplicar a la función trigonométrica anterior. 2 por 6, 12x, a la potencia se le resta 1, 2 menos 1, ya está expresado aquí. Menos la derivada de esta función lineal. Aquí tenemos que la función lineal es 7x y la derivada de esta función es igual al coeficiente de la variable, que aquí es igual a 7. Bien, solo nos queda reacomodar la información. Vamos a pasar al principio de esta expresión algebraica, recordando que este menos está multiplicando a todo lo que está a su derecha. Entonces continúa el menos 12x menos 7, cerramos paréntesis, y después la función trigonométrica. Si gustan eliminar este menos, pueden hacerlo multiplicando este menos a todo el paréntesis. Si no, pueden dejarlo como está quedando expresado. Gracias por su atención, espero me haya dado a entender. Nos vemos en el siguiente video.